A continuación, seguimos con el ciclo de conferencias. El siguiente tema es transformación digital en telecomunicaciones. Y tenemos como docente invitado al ingeniero Rolando Ruiz, quien nos va a dar el tema de transformación digital en telecomunicaciones. Acerca del ingeniero, el ingeniero tiene bastante experiencia profesional en empresas públicas, privadas y multinacionales. Tiene 2 maestrías el ingeniero en Ciencias de la Educación y TI y Seguridad Informática. Cuenta con más de 15 años como docente de posgrado, dictando diversas clases de maestría y diplomados en universidades públicas y privadas del país. Es conferencista también internacional. Tiene bastantes cursos y certificaciones en el área de tecnologías de la información. La verdad, nos sentimos honrados aquí con su presencia del ingeniero. Tiene bastante experiencia en las ramas de las telecomunicaciones y justamente es por eso su tema, ¿no? Estimado ingeniero Rolando, sea usted bienvenido. Le damos las gracias por su tiempo, por este tiempo para compartirlo con la juventud y con todos los estudiantes de aquí del Congreso. Buenas tardes. Un gusto poder estar con ustedes. Para mí es un agrado, por supuesto un honor, estar como exponente en este importante congreso. Doy la bienvenida a cada uno de ustedes y espero que puedan ustedes tener encuentren en realidad la satisfacción de poder participar con nosotros y además tener un poco de satisfacción de lo que están buscando, ¿no? Denme un segundito, voy a compartir un videito. Y voy a compartir un poquito. Bueno. Ahí está. Vamos a ver. Todo está cambiando a una velocidad vertiginosa y aún no te has dado cuenta. El email ha desbancado al correo postal. WhatsApp ha destruido el negocio de SMS de las compañías de telefonía. Netflix ha conseguido que no queden casi videoclubs y que menos gente vaya al cine. Booking es una gran amenaza para las agencias de turismo. Google ha cambiado la forma de obtener la información. Airbnb está causando graves dolores de cabeza a los dueños de los hoteles. Las redes sociales han hecho muchísimo daño a los medios de comunicación. Facebook mata poco a poco a los portales de contenido. Twitter condiciona la actividad política. El currículum vitae está siendo sustituido por LinkedIn. Instagram está sustituyendo a las revistas de moda y creando modelos e influencers. Tinder ha cambiado la forma de ligar. Las empresas de televisión están en riesgo por culpa de YouTube. Spotify y iTunes han cambiado la manera de consumir música. 21 Buttons está modificando la forma de vender y comprar ropa. Los smartphones están acabando con las cámaras de fotografía. Uber y Cabify han puesto en pie de guerra a los taxistas. BlaBlaCar hace la vida imposible a las compañías de transporte, sobre todo a las de autobuses. El car sharing está perjudicando seriamente la compraventa de vehículos. Los coches eléctricos amenazan a las empresas petrolíferas. Waze es el sustituto perfecto y mejorado del GPS. La nube está inutilizando el uso del pendrive. Wikipedia ha fagocitado las enciclopedias y diccionarios. Amazon tiene en jaque a grandes superficies como el Corte Inglés. Blockchain amenaza a los bancos. Todas las tareas susceptibles de ser automatizables se automatizarán. El Big Data, la inteligencia artificial y la robótica van a destruir muchos puestos de trabajo. Pero no hay que tener miedo, porque los negocios vinculados a las nuevas tecnologías
han hecho que surjan nuevas profesiones que hace unos años eran impensables. El analista de datos, el experto en ciberseguridad, el community manager son ejemplos de ello. Es más, el 90% de los puestos de trabajo requerirá al menos unas capacidades digitales básicas. La revolución digital no es opcional. O cambias o te cambian. O eres distinto o eres barato. O eres distinto o eres sustituible. ¿Y tú? ¿Estás preparado para cambiar? Programa tu futuro. Spartan Hack. Bien, con ese pequeño video quiero, por supuesto, llamar la atención de ustedes. Quiero anticiparme, por supuesto, a las cosas que ustedes están viendo hoy día un poco, que ustedes se motiven para la presentación de hoy. En realidad, la transformación digital no es más que una manera de llevar nuestra vida un poco más cómoda, pero por supuesto lo hace a costes muy altos, ¿no? Hay ya negocios establecidos, el mercado está establecido y como siempre, las reglas de negocios tienen que cambiar. Las reglas de negocios deben sustituir otras reglas de negocios existentes. Así que dicho esto, permítanme, voy a compartir mi pantalla para presentarles las diapositivas que tengo hoy con ustedes. Permítanme, por favor. Ok. No sé si están viendo mi pantalla. Sí, se ve, ingeniero. Gracias, Armando. Ok. La agenda para hoy es un poco de la transformación digital. Luego hablaremos un poquito acerca de las telecomunicaciones, un poco de sus elementos de las telecomunicaciones, el proceso de adaptación que debe seguir, por supuesto, para adaptarse a la transformación digital y finalmente algunos servicios que diría yo van a la cola, pero son el comienzo. Es decir, después de que entendamos la transformación en las telecomunicaciones, verán que vamos a empezar desde el final. Es decir, en la lista de servicios existe un ¿cómo? ¿Por qué? Es decir, ¿cómo lo hago? Y evidentemente ahí van a haber un par de recomendaciones. Así que permítanme, por favor, iniciar con la transformación digital. Como ustedes saben, la palabra misma, transformación, trata de aquello que lo que hoy es, mañana será de otra manera. O lo que hoy es, mañana no será. O lo que hoy es una realidad, ayer ya no fue. De eso trata una transformación. Por lo tanto, diré que la transformación digital no es el SDN, no es el CRM, el ERP, no es el call center, el contact center, por ejemplo, no es la virtualización, no es el data center, no es el big data, no es el blockchain, no es la globalización 2.0. Nada de eso es una transformación digital. Muchas de esas cosas participan dentro de la transformación digital. Es más, como había mencionado ya Armando, mi trayectoria hace que yo haya tenido contacto con muchas de estas tecnologías como implementador, como desarrollador, como director de proyecto, como director de programa, por ejemplo, en instituciones de telecomunicación. Ahora, solamente para darle una idea, estuve en contacto desde que las computadoras pues eran monocromáticas, estuve en contacto con la tecnología desde que eran teclados que tenían unas pequeñas pantallas monocromáticas que se levantaban desde el mismo teclado. Después conocí los mainframes, después conocí las estaciones tontas en los bancos. Además, trabajé en telecomunicaciones desde mi nacimiento profesional, por así decir. El alma mater la llevé a cabo, por supuesto, en la cooperativa de telecomunicaciones aquí en Santa Cruz de la Sierra. Durante 16 años
aprendí telecomunicaciones. Tuve contacto con cada una de las telecomunicaciones, de las ramas de las telecomunicaciones en las que pude ir abordando poco a poco. Empecé en la gerencia de ingeniería y planificación. También formé parte del equipo de investigación y desarrollo. Luego formé parte también como especialista en la innovación tecnológica y dirigí proyectos importantes. Dirigí proyectos como los que están en pantalla, por ejemplo, CRM. Formé parte también del EDP, de la plataforma de comercio electrónico, también del call center. Implementamos un contact center. Iniciamos la virtualización. La voz sobre IP, por supuesto, no fue diferente, porque pues tuvimos un equipo de investigación y desarrollo. Dirigí proyectos de data center. Empecé a hacer investigación de Big Data por mi cuenta. Ayudé a un par de amigos a incursionar a la Big Data. Empecé a estudiar la blockchain y cuando llego a la globalización 2.0, pues me asombré al encontrarme que todo cambia vertiginosamente. A ver, desde el comienzo de mi alma mater, pude programar en Prolog, en Basic, en Visual Basic, en Visual Studio.net, en Java. También tuve contacto con Oracle, con SQL Server. Programé aplicaciones Windows, aplicaciones web, sistemas de información geográfica. De ahí vienen pues mis 2 diplomados en su momento. Terminé mi primer maestría, hice una especialización también en telecomunicaciones, una especialización en data center. Todo ese bagaje hace que yo les pueda explicar, digamos, de alguna manera que la transformación digital hoy es una necesidad de las empresas y es una carrera, diría yo, estratégica para las empresas de telecomunicaciones. Hoy formo parte como consultor externo de Tigo, donde por supuesto tiene un proyecto bastante ambicioso en el tema de la transformación digital, y diría que es un modelo, un ejemplo a seguir de cómo se debe llevar adelante la transformación digital. Es un reto muy importante para las empresas de telecomunicaciones. También fui parte, por supuesto, formé parte como director de TI en RCB Bolivia, y también fui gerente de TI en Focaliza. Durante este tiempo, por supuesto, he aprendido muchísimo de sistemas inalámbricos, por ejemplo, instalando en RCB Bolivia los sistemas inalámbricos, virtualizando, yendo de una plataforma Windows a una plataforma Mac. Y eso hace que los pasos que tengan que darse poco a poco, así como los que están viendo en pantalla, ayuden a que uno tenga el conocimiento necesario de ir palpando la tecnología, profundizando en aquella, implementándola, desarrollándola y teniendo el concepto general de cómo uno debe llegar a la transformación digital. Hoy por hoy, por ejemplo, en RCB Bolivia casi tienen todo ya en la nube y tienen ya una plataforma, diría yo, digital. Ahora, algunas empresas llegan mucho más rápido que las otras, ¿no? Algunas tienen muchos recursos y otras tienen menos recursos, pero algunas tienen mayor capacidad de adaptación, mayor capacidad de innovación y llegan mucho más rápido a un estadio digital de las empresas. Recuerdo que cuando trabajé como gerente de TI, pues teníamos cajas de computadoras antiguitas, viejitas, que eran prácticamente PC. Teníamos como unas 8 PC apiladas en un rincón de un cuarto donde por supuesto había muchísimo polvo y los cables estaban entremezclados muchísimo y no se entendía qué era qué. Estaban en una pequeña repisa donde pues hasta creo que los turiros la habían ganado y bueno, el reto era bastante, ¿no? No conocía al usuario, las contraseñas, no sabía cómo apagar esos equipos, no sabía qué servicio tenían que brindar, y el reto era tener en la nube, migrar a la nube y tener comprimido todo lo que tenía la empresa. Tenía un sistema
un sistema de monitoreo, un sistema de análisis de datos, tenía un sistema contable, tenía un sistema de gestión, tenía un sistema de análisis de data, y eso era muy importante porque tenía también voz sobre IP y estaba conectado con el eje económico de nuestro país, y teníamos que saber qué era lo que sucedía. Pues entonces el reto era bastante grande. Teníamos teclados, monitores en la misma sala, y la sala estaba bastante húmeda y descuidada. Y entonces el reto de empezar a consolidar ese sitio era el inicio de una transformación digital, pero no se acababa ahí. Ni siquiera era el primer paso. Tener, por ejemplo, un pequeño data center con todas las condiciones necesarias era un reto, y pues lo logramos. ¿Qué fue lo que se hizo? Pues lo que se hizo fue empezar a analizar los accesos, empezar a analizar la red, los accesos desde las estaciones de los clientes. Empezamos a analizar los usuarios, las contraseñas, y nos dimos cuenta cuál caja negra o cuál cajita PC respondía a qué servicio. Y empezamos a analizar qué era lo que se necesitaba, y de repente tuvimos la idea pues de hacer una infraestructura como servicio, y empezamos a buscar alternativas, y encontramos que ya había un servicio contratado para el servicio de correo electrónico. No tenía un servidor de correo electrónico, ese correo electrónico era un servidor infraestructura como servicio. Y entonces le digo yo, hey, ¿por qué no usamos ese mismo servidor y le empezamos a cargar todos estos servicios en ese servidor virtual? Le digo. Y dijeron, ok, vamos, y empezamos a llevar. Cuando terminamos, pues teníamos un solo servidor y un solo gateway de comunicación, y teníamos un enrutador y un firewall, que se mantuvieron el gateway, pero tuvimos que comprar el servidor, tuvimos que comprar el enrutador ya existía, perdón, y tuvimos que comprar un firewall. Y ese firewall pues trabajaba con un enrutador tradicional que ustedes ya conocen, pues por motivo que es un congreso tecnológico, casi marcas no voy a decir, pero sí tuvimos que operarlo y tuvimos que configurarlo, y finalmente lo pusimos en marcha. Terminamos con un rack muy, muy simple y todos los servicios en la nube. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que la transformación digital lleva, por supuesto, a arrancar todo eso antiguo que tecnológicamente era viable, para llevar a una plataforma tecnológicamente factible, por supuesto, que sea económica, que sea operable y que sea sencillo, ¿no?, de operar, y que además esté 7x24. Y eso fue lo que logramos. Logramos la simplificación de todos esos cables que estaban tirados en el suelo, de todas esas cajas negras que eran PCs, que respondían, por supuesto, que cuando se apagaba o se movía un cable, se apagaban los 8 servidores, y ahí estábamos en graves complicaciones. Finalmente esas máquinas las sacamos, las limpiamos, las pusimos nuevamente a circulación y las hicimos como estaciones de trabajo. Y quedó un rack modelo con todas las necesidades satisfechas, obviamente con un poco de climatización, por supuesto con energía suficiente, de tal manera que si se cortaba la luz tenía que haber ahí un UPS, y ya podíamos seguir operando. Ahora, tuvimos que balancear la carga energética, por supuesto, y analizar la energía disponible para poder tener dos líneas principalmente. Una, la línea energética esencial, y la otra, la energética no esencial. Y por eso es que en la energética esencial pues poníamos nuestros enrutadores principales, el firewall, el servidor principal, que tenía acceso al internet, de tal manera que si usted estaba trabajando, por ejemplo, en el sistema contable, pues el sistema contable estaba backupeado de alguna manera, se cortaba la energía eléctrica, aunque su estación de trabajo se cortara, pues el sistema seguía en la nube, respaldado, y su transacción estaba esperando al lado. Simplemente un acceso remoto. Cuando volvía la energía eléctrica, usted se conectaba y ya tenía su sistema contable en la nube. Lo mismo hicimos con los otros servicios.
los otros servicios de análisis de data, los otros servicios de análisis de demanda, los sistemas geográficos, todo empezó a funcionar en la nube. Y bueno, toda esta historia la traigo porque ese aprendizaje que tuve de 16 años trabajando en telecomunicaciones, trabajando en innovación, en desarrollo, en proyectos, en investigación, en ingeniería, en planificación, hizo que la innovación sea muy importante. Lo propio ocurrió, por supuesto, en RCB Bolivia. En RCB Bolivia, cuando llegamos ahí, pues había un reto muy grande. Iniciar un reto muy importante con un presupuesto muy reducido. Y bueno, con la experiencia de la nube, pues dije, ok, vámonos a la nube. Y empezamos a desarrollar, investigar, empezamos a utilizar algunas estaciones de trabajo Mac, algunos servidores, por supuesto, empezamos del Linux, empezamos a implementar, a virtualizar en Mac. Y nos empezó a ir muy bien realmente. La estación de trabajo Mac como tal es muy robusta, muy estable, y empezamos a migrar, incluso los sistemas Windows los empezamos a migrar y vimos que soportaban incluso condiciones térmicas mucho más exigentes. Y dijimos, ok, aquí está un paso muy esencial. ¿Por qué? Porque RCB Bolivia Radio del campo boliviano tiene operaciones en el área rural, donde no hay mucho acondicionamiento de aire frío, por ejemplo, y las estaciones de trabajo normalmente requieren más ventilación, y nos dimos cuenta que la condición térmica, la resistividad térmica de parte de la plataforma Mac era mucho más tolerante. Y empezamos a utilizar esa capacidad técnica para poder implementar servidores y empezar a desplegar una red bastante interesante. Después de eso, nos dimos cuenta que, por supuesto, estábamos ya entrando en Software Definition Network. Empezamos a virtualizar un par de interfaces, empezamos a segmentar, y eso nos ayudó, por supuesto, a decir, ok, tenemos el acceso, por ejemplo, en San José Chiquito, y dijimos, ok, mandemos allá nuestra red, y la mandamos a través de una VPN. Hicimos la prueba y excelente. Hoy por hoy, Radio del Campo Boliviano, pues tiene una operación prácticamente en la nube. Hace streaming de audio prácticamente en la nube al 100%. Y lo hace con servicios que están disponibles en la web. Usted, si empieza a investigar, pues lo va a hacer con mayor facilidad. Ahora, estos servicios son públicos y además son de muy bajo costo. Ahora, si su emisión o si su estación local se empieza a detener o por alguna razón se apaga, pues los servicios que hay en Internet siguen funcionando. Por esta razón, pienso que el paso a la nube es estratégico para la digitalización. Sin embargo, no todo es nube, porque también hay obviamente la nube híbrida, tanto la privada como la pública. Ahora, la privada es importante porque tiene que dar estabilidad técnica a la transformación digital. De ahí, encima de eso, se ponen ya algunas analíticas que ya vienen siendo cosas estratégicas para el negocio. Y cuando se pone, por ejemplo, encima la Big Data, la blockchain, la globalización 2.0, encima de la virtualización, encima del data center propio, que ya está respaldado y debidamente acondicionado, pues viene la gran pregunta, ¿qué hacemos? Nosotros como tecnólogos decimos, bueno, ¿qué hacemos con estas herramientas tan importantes y tan potentes? Creo que después de esta exposición viene una interesantísima exposición de Big Data. Esa exposición les va a dar, por supuesto, le va a aperturar, digamos, el conocimiento para que usted, desde el punto de vista de negocio, se dé cuenta que hay muchas más exigencias de las que se empiezan a mostrar hoy por hoy en la tecnología. Es decir, lo que usted empieza a hacer es mezclar tecnología para satisfacer la demanda del negocio. Ahora, el negocio cambia con respecto a la oferta que hay en el mercado y lo que el cliente demanda, y por supuesto el negocio empieza a configurar nuevos servicios, y ahí viene la velocidad de adaptación. Esa velocidad de adaptación es la más importante, diría yo, para poder hacer la transformación digital. Ok, teniendo ya en cuenta más o menos lo que he dicho y el transcurso de todas estas novedades, diría yo que sería importante que nos sigan, por favor,
a la historia que les quiero plantear como de cómo vino o cómo llega la transformación digital. Pues aquí les presento la relación del nacimiento de la digitalización desde el punto de vista de la economía. A ver, hagamos un poco de historia. 3 siglos atrás, la evolución histórica, la transformación digital estaba muy pegado a la economía. Desde 1776 nace la industria 1.0 cuando nace el primer sistema impulsado, propulsionado a carbón, o sea, la primera máquina a carbón. Esto, por supuesto, revolucionó todas las tecnologías disponibles y todas las economías vigentes en ese momento, de tal manera que los países o las economías que dominaban esta tecnología a carbón, pues eran las más prósperas. Pues habrán visto ustedes algunas películas o algunos documentales de cómo se desarrollaron las economías de los Estados Unidos, en Europa, por supuesto, en Francia, en Italia, en Alemania. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque a partir de que se descubre una maquinaria que es autopropulsionada, pues autodeslizable, por así decir, nos damos cuenta que tenemos que transportar nuestras necesidades básicas de un sitio a otro. Es más, las telecomunicaciones fueron desarrolladas casi al mismo par cuando el telegrama era llevado a través de un cable, un par de cables, en postes y por supuesto se llevaban a través de golpes eléctricos en esos cables, hacían que uno pueda deslizar a lo largo de toda la llanura, por ejemplo, ¿no? O a todo el país. Y eso era muy importante porque la economía empezó a moverse bastante y la industria 1.0 estableció los términos de desarrollo a la medida que empezaban y se desarrollaban nuevas tecnologías. La industria 2.0, en 1903, con la llegada del automóvil impulsado por Henry Ford, hizo que nuestro transporte o nuestro negocio empiece a moverse un poco más rápido que lo que normalmente se hacía a través de la línea de carbón. Y eso no era novedoso. Por supuesto, llega la Primera y la Segunda Guerra Mundial cuando ya las tecnologías empiezan a tomar tierra y aire y se hace una carrera, diría yo, armamentística por los países y empiezan a desarrollar las tecnologías con mayor fuerza. La llegada de la industria 3.0 en 1970 hace que desemboque en una guerra fría de los países. ¿Por qué? Porque necesitaban desarrollar la mayor cantidad de sus industrias, sus economías y sus tecnologías. Y eso hace que, por supuesto, marchemos de la mano de aquellas economías más ambiciosas y empiezan a segmentarse ya las economías subdesarrolladas. Para el año 2000 tendríamos ya la industria 4.0, cuando ya venía la tecnología y abrazaba un nuevo mundo. La tecnología, por supuesto, de la fibra óptica revolucionó muchísimo y de forma mucho más eficiente y de forma mucho más violenta, diría yo, y agredió nuestras vidas. Digo por eso, porque, bueno, la mayoría de los que son mis colegas ahora alguna vez se han topado con tecnologías antiguas. No sé cuántos de ustedes, y me gustaría saberlo, no sé cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad de tener, por ejemplo, un televisor monocromático. Por si acaso no se dice un televisor blanco y negro, porque no es así. Es un televisor monocromático. Tiene una escala de grises y usted necesitaba ir hasta el televisor, poner la mano encima del televisor y girar hacia la derecha o hacia la izquierda según su deseo y cambiar de canal. Y entonces cuando eso le conté a mi primer hijo, lo que yo había vivido, me decía, no, eso es imposible. No puede existir un televisor o una televisión o un televisor, un equipo televisor sin control remoto. Para él era utópico realmente, ¿no? Y bueno, capaz que la mayoría de ustedes hayan visto Guardianes de la Galaxia, ¿no? Esa película muy interesante cuando el tipo pues agarró un cassette y pues se pone a escuchar.
muchos de los millennials no conocen, o por lo menos nunca se toparon con cassettes de ese tipo. Ahora, yo por ejemplo tuve la oportunidad de encontrar un Atari, conectarlo y empezar a jugar. También tuve la oportunidad de conocer un VHS o un Betamax, por ejemplo. Conocí un Telex, por ejemplo, porque mi papá trabajó en el Banco del Estado. Él fue gerente del Banco del Estado durante 16 años y conocí cómo se comunicaban y cómo se pasaban toda todos los informes económicos de oficina a oficina, los pasaban en Telex. Es más, conocí la telecomunicación cuando todavía ni siquiera era un rodillo que se daba la vuelta con números, simplemente era un rodillo que daba vueltas a un costado. Entonces, cuando yo era pequeño miré eso y dije, wow, qué cosa tan avanzada. Bueno, ya les tengo que contar un poco más adelante. Finalmente, el año 2020 llega la globalización 2.0. Creo que para nosotros ya esto no es novedad. Creo que esto avanza, diría yo, la tecnología de hoy ya no avanza a la velocidad de una flecha que arrebata el viento. No, una flecha que corta el viento pues tiene una cierta velocidad y uno puede calcular la velocidad de esa flecha y puede decir en tal tiempo va a llegar a tal lugar, ¿no? Yo creo que la globalización 2.0 hoy viaja a mayor velocidad que una flecha que atraviesa el viento. Yo creo que la globalización viaja a la velocidad del COVID. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, nadie calculó la velocidad en que el COVID iba a expandirse por el mundo. Cuando vimos las noticias en China, yo decía, wow, un pequeño virus que detiene la fábrica mundial, no puede ser, decía. Esto realmente es impresionante. Bueno, aunque atrás de ello hay una serie de análisis macroeconómico y por supuesto macrosanitario, y hay una serie de análisis ideológicos, diría yo que lo que tenemos que aprender es que la globalización 2.0 y el COVID nos han enseñado que el desarrollo de la tecnología en la bioingeniería es mucho más exigente que en la ingeniería tradicional. ¿Qué es lo que quiero decir? Por ejemplo, el COVID nos ganó en unos 8 meses, cundió en todo el mundo y la vacuna todavía no ha llegado. Ya ha pasado más de un año en que los primeros análisis de COVID indican que empezó la pandemia allá en China, pero no hemos terminado con desarrollar la vacuna. Es decir, pensábamos que en 6 meses podríamos desarrollar. Pues sí, ya hay vísperas de vacuna, pero todavía no han sido aprobadas a nivel mundial. Entonces, lo que nos ha enseñado que esta pequeña amenaza que hemos tenido del COVID, digo pequeña, porque puede que llegue una nueva, y tenemos el reto, los de tecnología, y en especial los de bioingeniería, las técnicas de bioingeniería, tienen el reto en hacerlo en menos de un año, en 9 meses, en 6 meses, tal vez desarrollar una vacuna en 3 meses. Es decir, la velocidad con la que se propaga la tecnología, ya sea en la biología, en la medicina, o en el campo textil, o en el campo de las telecomunicaciones, pues tiene que ser mucho más exigente y debe uno aprender del transcurso de la historia y cómo cobró el costo, el transcurso de la historia por la llegada de las nuevas tecnologías. La línea de tiempo que les estoy presentando pues es simple. Por ejemplo, la industria 3.0 desembocó en una guerra fría, la industria 2.0 desembocó en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. La industria 1.0 desembocó en la independencia de las principales economías europeas y americanas. Entonces, ¿qué es lo que va a desembocar la industria 5.0? Diría yo una guerra biológica a través de toda la Tierra. Y eso puede ser muy peligroso. Y eso es, por supuesto, una transformación tecnológica. Y eso va de la mano de la transformación digital que hoy les traigo. Así que la transformación digital, por supuesto, ya es un estilo de vida, es
una forma de desarrollar la tecnología a velocidades que exige el mercado mismo. Por lo tanto, lo que quiero sugerirle aquí es que ponga mucha atención en el tema del desarrollo de la transformación digital que a continuación les voy a mostrar. Ok, vamos para allá. Ops, perdón. Ok, ¿qué es el VCAP? Simplemente la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad. Fíjense ustedes, creo que la mayoría de ustedes de alguna manera han tenido contacto con algunos de los cuadros que les estoy presentando, pero lo que sí o sí tenemos contacto es con esto de acá, con lo que está aquí arriba a la derecha. Es un niño, es un bebé que está con una tablet y ya conoce la interacción. Y bueno, usted me dice exagerado. No, yo tengo una nieta de 5 años y tengo un hijo de 4 años, que los he visto nacer y he visto que desde muy temprana edad ya tienen contacto con la tecnología. Algunos de ustedes no tienen un hermanito pequeño, un sobrino, un hermanito o una nieta, por ejemplo, que ya a los 2, 3 años ya está tocando el smartphone que tiene usted en la mano. Son capaces de reducir todo lo que nos motivó a llevar a una transformación digital y, por supuesto, simplificar esos conceptos tan profundos como la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad. Quiero hacer una simple pregunta al locutorio. ¿Ustedes saben qué es un baudio? Pues estoy seguro que el 80% no lo sabe. ¿Por qué? Porque es un término que se acuñó mucho antes del bits. Ahora, si yo les pregunto, ¿ustedes saben qué es el bits? Pues sí, yo creo que por lo menos el 50% del locutorio puede entender o podría definir de alguna manera qué es el bits. Pues sí, déjenme contarle un poco. Esto tiene mucho que ver con la complejidad que les estoy contando hoy día. Cuando usted agarraba una de estas líneas telefónicas que están en su pantalla, en el lado izquierdo de su pantalla, pues lo que tenía que hacer era descolgar el gancho y girar esa ruedita que había a la derecha. Yo creo que solamente los que somos de la generación X o anterior pueden saber a lo que me refiero. Es decir, usted tenía que saber cuántas veces tenía que girar para poder llamar a su amigo, a su vecino, o para pedir contactarse con la operadora, o poder decir, por favor, ayúdame a comunicarme con tal sitio, ¿no? Entonces, este tipo de telecomunicaciones o este tipo de comunicación todavía existe en algunos sitios de alguna manera un poco más prolija, pero sí, yo tuve todavía el contacto de algunas tecnologías que fueron instaladas en algunos sitios donde la comunicación era todavía un hub, no era un switch, y usted tal vez entiende lo que es un hub. ¿Qué es lo que quiero decir? Usted levantaba la línea de teléfono y tenía que girar tantas veces, o por lo menos tenía que marcar tantas veces el número de la casa a la cual usted tenía que llamar. Y usted escuchaba cuántas veces timbraba el teléfono, y si era el número de timbrazo que le correspondían al número de casa que usted tenía asignado, pues por ejemplo, si escuchaba 5 timbres y usted tenía el número 5, pues levantaba el gancho. Es más, si las otras personas levantaban el gancho, lograban escuchar todavía la comunicación que había entre A y B. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir con esto? La manera en comunicarnos tuvo que ser explorada y analizada por James Baut, quien determinó la frecuencia en la que pasaban altos y bajos a través de una línea de comunicación. Pero él no determinaba la multiplexación del tiempo o la división del tiempo. Él solo pudo identificar el cambio de estado. Y a eso se le llamó Baut. Ahora, cuando esto se lo analizó desde la perspectiva del tiempo, pues encontramos los bits. Y aquellos bits empezaron a ser diseñados en máquinas de estado. Y después de esas máquinas de estado vino la tecnología digital. Y después de esa tecnología digital vino ya el diseño de microcomputadores. En
en la parte superior de su pantalla, ese recuadro blanco es un análisis de Baulius. En la parte central de su pantalla es un protoboard. Capaz que si yo hago una pregunta, ¿cuántos de ustedes conocen el protoboard? Pues sí, capaz que la mayoría, ¿no? Porque yo creo que todavía en las universidades se enseña a ensamblar un protoboard. Es más, creo que muchos de nosotros hemos tenido la capacidad de programar inclusive los PLC. Aquí es donde se empezó a programar el BASIC, por ejemplo. Ahora no sé en qué programas se llevan o se programan, por ejemplo, la ROM, la EEPROM. Sé que ya hay una interfaz de computadora que lo único que usted hace es escribir alguna sentencia y pues se lleva toda esa sentencia de forma automática al microcontrolador o al microprocesador y pues hace lo que tiene que hacer. Pero ¿qué es lo que uno tiene que tener? Pues tiene que tener el protoboard debidamente cableado, con los switches, con los altos, con los bajos, para que su máquina de estado o su máquina de contadora o de contadora o su sistema de comunicación empiece a funcionar. Ok, eso empezó a tener una alta volatilidad, una profunda complejidad, y usted empezó a manejar cierta incertidumbre con diagramas de estado, como los que están en la parte inferior izquierda de su pantalla. Capaz que aquí le hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes se han encontrado con ALU, por ejemplo, en su desarrollo profesional? Creo que ninguno, pero ¿conocemos el concepto de la ALU? Creo que algunos. Pues sí, la unidad aritmética lógica es una estrategia muy importante de las tecnologías para poder convertir una máquina de estado, un acumulador, en una máquina que permita hacer acarreo o una máquina que permita hacer el procesamiento de la información. Y cuando empezamos a entender esa complejidad, esa ambigüedad mandada a los papeles, la tecnología empezó a desarrollar no sistemas simplemente de 4 bits, porque me recuerdo en la universidad que nos hicieron hacer un sistema de 4 bits y después nos hicieron desarrollar un sistema de comunicación de 8 bits en computadoras que eran de 32 bits. Y entonces tuvimos que enchufar nuestro sistema de comunicación de un protoboard a la computadora y a través de unas líneas de comunicación, un par de líneas de comunicación que conectábamos al otro protoboard que estaba adaptado en la otra computadora. En aquel tiempo, un par de décadas atrás, diría yo, empezamos a desarrollar un chat. ¡Wow! Increíble. Lo único que había en ese tiempo era NetMeeting. No se conocía Skype, no se conocía WhatsApp, no se conocía nada de eso. Pero cuando empezamos a desarrollar un sistema de comunicación, de mensajería asíncrona, dijimos, wow, es increíble. 2 computadoras que trabajan en diferentes velocidades están conversando. Hicimos un chat a través de 2 cablecitos. 2 cablecitos como los que ven en el protoboard. Era uno rojo y uno blanco, por supuesto, uno representaba el estado alto y el otro el estado bajo. Y desde acá, desde un TXT, de un notepad, escribíamos el chat y le llegaba a la otra computadora. Y de allá del otro extremo también la computadora respondía y teníamos el chat entre computadoras. Y eso era tremendo. O sea, era increíble que la complejidad y eso que nos parecía ambiguo, lo empezamos a simplificar. Pero no terminé de salir de la universidad cuando ya salía la tecnología de 64 bits. Y bueno, hoy tenemos la tecnología de 64 bits como algo rutinario en nuestras vidas. Ok. Bien, vamos avanzando. Por definición, entonces, la transformación digital es el cambio asociado con la aplicación de las tecnologías digitales en todos los aspectos de la sociedad humana. La transformación digital puede ser considerada como la tercera etapa o la tercera fase de la adopción de las tecnologías digitales. El uso digital, la transformación digital. Junto con mejora de la capacidad de uso y de la aplicación se logra a través de la alfabetización digital. La etapa de transformación implica que los usos digitales permiten inherentemente nuevos tipos de innovación y creatividad en un ámbito particular, más que sencilla y única, mejorar y apoyar los métodos tradicionales. En un sentido más estrecho, la transformación digital puede referirse al concepto de eliminar el papel y afecta tanto a empresas individuales como a segmentos enteros de la sociedad, como gobiernos,
comunicaciones globales, artes, medicina y ciencia. Podemos hablar de la transformación digital como un avance a la mejora continua de un proceso en particular mediante el uso de tecnología. En la antigüedad hay ingenierías o licenciaturas que hace 15 o 20 años no existían debido a la transformación y a la necesidad de nuestros tiempos. Nos encontramos en una era digital donde la forma de comunicación es muy diversa con las redes sociales, además de que cada instante tiende a actualizarse con más herramientas para los usuarios que día a día así lo demandan. La digitalización ofrece demasiadas oportunidades de crecimiento en todos los ámbitos, sectores, regiones y cualquier tipo de empresa. Este conlleva la mejora de procesos que aumentan la eficacia y reducen los costos. También se visualiza que en los primeros años la mitad de los ingresos de las empresas proceden en cualquier actividad digital. Se trata de mucho más que simplemente seguir las nuevas tendencias tecnológicas. Ok, ya hicimos la primera parte y pues por cuestiones de tiempo vamos a la segunda. Y bueno, las telecomunicaciones como hoy las conocemos, hoy son un complejo data center que tiene una serie de computadoras ordenadas debidamente y por supuesto cableadas debidamente con las tecnologías donde se tiene por supuesto el hub tecnológico para atender al cliente. Y eso es lo que quiero que usted conceptualice, que ahí ya está la tecnología de 64 bits trabajando a toda velocidad de una manera digital para darle servicios en su celular, en su televisión, en su computadora, en su smartphone, en su smartwatch, lo que sea. ¿Y dónde están los servicios? Pues hay una gran nube de servicios mundiales. La mayoría de las empresas de telecomunicaciones, por supuesto, tienen su nodo central, pero aquellas ya están migrando a sus nodos concéntricos en diferentes lugares, en diferentes países. No todas las empresas de telecomunicaciones tienen una casa matriz, pero ya están pensando o ya están llevando todos sus servicios a la nube. Ok, vamos un poco más adelante a los elementos de red. ¿Y qué es lo que quiero conceptualizar? Lo que antes era un simple gusanito, como les comenté al inicio, pues ahora ya está en gestación. Aquellos elementos de red que deben prepararse, así como este pequeño gusanito se mete en su capullito para empezar a gestar un cambio, una transformación digital, diría yo que es bueno que hagamos un alto para mirar tres cosas importantes de las telecomunicaciones. Tanto el camino como la parte principal como la parte del servicio. Quiero decir, por ejemplo, con PAP, aquella parte importante como backhaul y backbone que usted conoce tal vez como telecomunicador, como estudiante de telecomunicaciones, de aquel acceso que le permite brindar servicio a la población en general. Por ejemplo, la radiobase, en este ejemplo es el ejemplo de las tecnologías inalámbricas, GSM, por ejemplo, ¿no? O el LTE 4.0, ¿no? En víspera de venir el LTE 5, por ejemplo, ¿no? Y ahí hay unos elementos de acceso, pero también hay un hub tecnológico que hace el transporte, que puede ser fibra óptica, por ejemplo, ¿no? Y forma un backbone, que es la red principal o es la red de la columna vertebral, diría yo, del negocio, ¿no? O de las telecomunicaciones. Y finalmente está el core, donde a través de todo ese acceso y de toda esa ramificación empieza a multiagregarse, diría yo, para llegar hasta la última milla con el servicio al cliente, ¿de acuerdo? Generando tráfico importante, por ejemplo, ¿no? Ok, creo que con esto ya tenemos un panorama de cuáles son los elementos importantes de la red. Ok, vamos al core, por favor. Pues en el core usted puede tener el PCRF, el HLR, el VHLR, o el MNE, o el HSS, o el Serving Gateway, o el Portability Gateway, por ejemplo, o aquellos servidores que son la parte principal del negocio de las telecomunicaciones. Hasta acá, las telecomunicaciones han evolucionado muchísimo, tanto en el acceso, como en la ramificación de su core, o como en la ramificación de su backbone, o en la evolución o en la innovación, y ha mejorado muchísimo.
Pero esta parte es totalmente digital y esta parte lo único que necesita es hacer una adaptación. ¿De acuerdo? Y pues bien pegado a los elementos de red están los sistemas de soporte de servicio y también los OSS, es decir, los operativos, los sistemas de servicios operativos y los sistemas de soporte del negocio. Ok, bien pegado a los elementos de red están estos otros dos conceptos. El OSS, por ejemplo, tiene roles, diseños, estados, servicios, de reporterías, utilización y estados de provisionamiento y historia de mantenimiento, donde hay un grupo de ingeniería que hace la operación y mantenimiento de los equipos de red y tienen unas interfaces especiales para poder hacer el provisioning y poder hacer la configuración de cada uno de los servicios de estos elementos de red que les mostré anteriormente. Lo que quiero decir es que este OSS está fuertemente entrelazado con los elementos de red para poder modelar el servicio que demanda el negocio. Es decir, cuando hay la configuración de un nuevo paquete de Internet a través de un teléfono móvil, por ejemplo, usted tiene la posibilidad de configurar todos esos servicios desde el OSS. Ok, lo mismo aplica desde el punto de vista del BSS. Pues sí, hay una etapa BSS. Ok, entonces el BSS es muy importante porque hace las veces de interfase hacia el negocio. Y este es el nodo, diría yo, de proceso de adaptación hacia el negocio. Ok, ¿y qué tenemos allá en la adaptación? Pues tenemos ya prácticamente un gusanito listo para lanzar el vuelo. En la etapa de adaptación del BSS tenemos un Digital Front, tenemos un Data Integration y un Digital Core. ¿Qué son estas tres partes de la transformación digital? La Data Integration, por ejemplo, consta del Channel Frontend, tanto del Digital Sales and Care como un eShop, un B2C eCare o un Business to Business eCare, así como una capa de asistencia a la venta y el cuidado del cliente, como el Point of Sale Toolbox o el CCR Toolbox, por ejemplo, o el B2B Sales Toolbox. Así también tenemos un Channel Backend que hace de Top-Up Gateway, por ejemplo, para ir a hacer la recarga, un Message Manager o un CMS. Así también tenemos un Credit Decision Tool y un Predictive Customer Service. Todas estas cajas ya son de alguna manera preestablecidas para que usted empiece a analizar desde el punto de vista de ingeniería qué le resuelve dentro del negocio. Vamos a ir un poquito más rápido. Ok, el BSS API es una parte importante, o diría yo, las APIs que hacen la integración con el negocio son bastante importantes desde el punto de vista que adaptan el catálogo, los clientes, el inventario, los ingresos, el carrito de compra, los acuerdos, los contratos, los esquemas de las bases de datos, el business intelligence y el cumplimiento hacia el lado del cliente. Asimismo, desde el punto de vista del Digital Core existen el Order Management, el Management Revenue, el Back Office Process Management, el Product Management, por ejemplo, que son ya adaptadores que sirven para entrar y comunicarse con los elementos de red, ¿no? Entonces, estas tres capas son bastante importantes porque manejan el billing, por ejemplo. Y estas capas son muy importantes porque ahí se ve la capacidad de adaptación del negocio. Y finalmente, diría yo, está la capa del servicio. En la capa de servicio hay una gama muy grande de servicios de transformación digital. No voy a entrar al detalle por cuestiones de tiempo, por supuesto, pero quiero irme aquí, por ejemplo, en los servicios de soporte al negocio, existen una gama de servicios que usted puede empezar a estudiar de parte de la transformación digital.
También en el desarrollo de servicios hay una capa de servicio que debe usted empezar a analizar y estudiar para poder entender a profundidad lo que es la transformación digital a las telecomunicaciones. Hay también servicios operacionales, por ejemplo, como el Operation Center, que puede ser como un NOC, el Service Desk, que es como un Help Desk, y el Infrastructure Service, que es una especie también de centro de servicio para configurar todo lo que le he mostrado anteriormente. Donde quiero terminar es en los servicios de consultoría o de estrategias de consultoría, donde usted puede ingresar y empezar a participar de documentación que hay en Internet. Finalmente, estos servicios son importantes para que usted pueda entender y pueda empezar a hacer una migración o empezar a hacer una transformación digital desde el punto cero hasta el punto donde usted quiera llegar. Ok, por cuestiones de tiempo, acá terminamos la presentación. Espero que les haya gustado. Agradecerle, ingeniero, por su tiempo, por su predisposición, por estar aquí colaborando.